Where are we off to then, love? Bethnal Green, please. That's £9.20, please, love. Keep the change. Okay, well, do you want a receipt? No, thanks. Right, well, there you go.
El pasado 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, resultó ganador de la elección presidencial al obtener el voto de más de 30 millones de mexicanos. Ese mismo día, y ante la clara ventaja del tabasqueño, sus rivales electorales Ricardo Anaya y José Antonio Meade salieron a reconocer públicamente que los números no les favorecían, dando paso a una etapa de transición en el gobierno de nuestro país, en donde ya hubo acercamientos estratégicos con el equipo del presidente Peña Nieto y del presidente Donald Trump. Para el presidente electo, existe una deuda histórica con los mexicanos que hoy viven en las condiciones más desfavorables, por lo que su proyecto de nación pretende reducir las brechas de desigualdad y sentar las bases para una nueva etapa de desarrollo interno que permita la construcción de una relación bilateral de mayor responsabilidad con el vecino país del norte. Bajo esta lógica, el equipo de Andrés Manuel ha planteado las rutas para atender temas específicos que determinan la actual relación con Estados Unidos: la migración y el control de las fronteras, los mecanismos de intercambio comercial, el combate al crimen organizado transnacional y, por supuesto, la posibilidad de ampliar las áreas de cooperación bajo un enfoque regional que integre a los países del Triángulo del Norte. Connection México Global se ha dado a la tarea de hacer una revisión del futuro de la relación bilateral México-Estados Unidos con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de nuestro país, partiendo de un análisis puntual de su programa económico, administrativo y social, y entendiendo el pragmatismo que caracteriza al tabasqueño como una ventaja en este escenario. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Muy buenas tardes, nos encontramos en el centro de la Ciudad de México. Este es el programa Políticamente Incorrecto, un espacio donde tocamos temas de la agenda nacional e internacional, sin línea mediática y sin censura. Me encuentro con Luis Carlos Ursúa, quien es presidente del Consejo Editorial de la revista Connection México Global, empresario regiomontano y chairman del grupo Mercasol. Y me encuentro con Juan Iván Peña Neder, quien es analista político y CEO de Connection México Global. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. En esta ocasión traemos a la mesa de análisis el futuro de la relación México-Estados Unidos a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, bajo la reconformación que planteó, bueno, que ya está planteando el presidente electo, y con toda la ola que viene detrás de él, que es pues, el tener mayoría en ambas cámaras del Congreso. Quisiera empezar por poner sobre la mesa un planteamiento, Juan Iván. ¿Cuáles crees que son las implicaciones de este triunfo de Andrés Manuel y la reconformación del gobierno, de la clase política en general? Andrés Manuel López Obrador representa en sí mismo varias vertientes de lo que conocimos como el nacionalismo revolucionario y de una idea del Estado mexicano en la que se privilegian visiones políticas y visiones económicas muy específicas y en las que el pueblo mexicano tiene mucha confianza porque fueron estas visiones las que permitieron el mayor crecimiento de México durante el desarrollo estabilizador. Ubicar el triunfo de López Obrador en la historia de México nos permite volver a aquella famosa figura pendular en la que los regímenes mexicanos dentro del mismo modelo de Estado mexicano pasaban de un poco hacia la derecha a un poco hacia la izquierda. Detenido en el lado derecho durante 18 años o más, el péndulo retorna, digamos, al centro izquierda en el espectro ideológico, pero en el espectro económico se consolida, y creo que esto es muy importante, una visión en la que se va a privilegiar al empresariado mexicano, una visión en la que la alianza regional con un Estados Unidos aislándose del mundo va a crecer, y una región donde los factores típicos del desarrollo económico en México van a tener mejores oportunidades. Entonces, es un tanto paradójico. México se aleja del liberalismo internacional, como lo hizo Estados Unidos, se reconvierte socialmente, pero sin embargo en esta reconversión social, las condiciones del crecimiento económico del empresariado se van a volver a privilegiar, como sucedió durante los años 60 y 70. Estudiar el programa de López Obrador es encontrar los ejes de un nacionalismo y de una reconversión económica que será decididamente impulsada por el Estado y que va a permitir a los empresarios de todo el país tener mejores negocios y más dinero. Y habrá también una mejor economía porque se impulsará decididamente la creación de una clase media. Sí, hay que entender, creo yo, dos cosas importantes en el triunfo de Andrés Manuel, que es la situación que vino prevaleciendo a partir de justamente del término del desarrollo estabilizador, donde se frena el crecimiento, viene un sobreendeudamiento del país, un manejo complicado de las finanzas públicas, ¿no? El país gastó más de lo que en realidad estaba ingresando.
Y también la parte del el desgaste de la clase política, que justamente Andrés Manuel entendió, que aprovechó en el discurso. Y ahí me gustaría conocer tu opinión, Luis Carlos. ¿Cómo vio el empresario este cambio del discurso que en algún momento, por ejemplo, en Nuevo León, de donde tú eres, había quizá cierta resistencia al personaje, a los planteamientos de Andrés Manuel? Pues mira, yo creo que es importante hacer el comentario. El empresariado es parte de una sociedad. Así como el obrero, el campesino, el comerciante, el empresariado es parte de una sociedad. Nosotros empresarios, yo creo que en muchas partes del país, lo que buscamos siempre es que el gobierno nos dé el marco jurídico con certeza y legalidad para poder aprovechar las herramientas que nos da y generar más empleo, generar más riqueza y hacer que esa riqueza de impuestos transmita en el ámbito social, ¿sí? Y en mejor percepción para los trabajadores. Si bien es cierto que el licenciado, hoy presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, la imagen que se tiene en el norte del país y en el empresariado a nivel nacional era de un radicalismo de izquierda muy fuerte, donde a través de muchos medios y mucha gente se encargó de propagar la noticia. Creemos que El peligro para México, ¿no? El peligro para México, creemos hoy que es falsa. Yo en lo particular, y lo he comentado con amigos, en un principio tenía cierta percepción negativa del señor presidente hoy, y sin embargo, al paso del tiempo, y viendo que el modelo bajo el que estábamos siendo gobernados y no estaba dando lo que el país requiere, la sociedad y nosotros los empresarios, empezamos a analizar más profundamente la filosofía y el discurso nuevo del licenciado López Obrador, y empezamos a darle un voto de confianza. No fue una situación fácil, fue una situación compleja, donde muchos empresarios tenían sus resentimientos o recelos con respecto a qué va a pasar si el país lo dirige Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te puedo decir hoy? Que a pesar de todo, creo que él fue matizando un discurso y fue convenciendo a algunos sectores del empresariado, en el que claramente algunos grupos fuertes de empresarios fueron dándole un voto de confianza, dándole la oportunidad, y se fue generando esta inercia hacia darle o promover o apoyar a un cambio en el país, refiriéndonos a un nuevo gobierno, a un nuevo partido. Y nos queda claro que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy por hoy, después de haber sido electo, ha tenido reuniones, se ha acercado y ha convalidado, ha ratificado su discurso de campaña de apoyar al empresariado en todos los aspectos, promoviendo ajustes en la parte fiscal, en la parte impositiva, para que se generen mejores fuentes de empleo, y sobre todo quiere apoyar mucho en áreas prioritarias del país la generación de empleo, apoyando al empresariado, lo cual es muy sano. También es claro que el empresariado requiere de créditos, porque hablamos de una micro, una pequeña, mediana y una gran empresa, y nos queda muy claro que la micro y la pequeña empresa son parte fundamental del crecimiento de un país, y sobre todo que no nos quede la menor duda en la gran generación de empleo de un país la da la micro y la pequeña empresa. Entonces, a través de créditos regionales, promoviendo la banca de desarrollo, creo que Andrés Manuel, al menos hasta ahorita, nos está cumpliendo una expectativa, y creo que es muy sano para el país y para la sociedad, y el empresariado está satisfecho, los veo contentos. Yo creo que ahorita Andrés Manuel puso sobre la mesa un elemento muy importante, que es la inyección de recursos, la orientación del gasto, ¿no?, hacia los sectores productivos, porque entiende la necesidad de generar ahí la riqueza, el desarrollo del país. En una parte político-administrativa, Juan Iván, ¿tú cómo ves los cambios que él plantea? ¿Cómo ves la llegada con fuerza de Morena a las cámaras, las iniciativas que está planteando Andrés Manuel en términos del recorte, por ejemplo, ¿no?, el sueldo del presidente, la eliminación del fuero, que ya también planteó temas de esa naturaleza? Andrés Manuel tiene que conducir un cambio con una enorme legitimidad que originariamente posee, pero que se verá puesta en duda en cuanto los atributos presidenciales le sean dados. Esto es,
En el momento mismo en que la banda presidencial cruce su pecho, Andrés Manuel tendrá una carga diversa, que es la carga del desprestigio de las instituciones mexicanas que han venido heredándose. Entonces él está blindándose para demostrar con señales precisas que no será sujeto de la perversión típica que el mexicano promedio y gran parte del ciudadano mundial universal atribuye a los políticos. Me parece que las primeras medidas que está tomando de blindaje contra la corrupción son sobre todo una declaración, un statement, dirán los norteamericanos, de que él no va a ser sujeto de prácticas que hoy el mexicano repudia. La segunda parte, que tiene que ver con decisiones propiamente estructurales, más allá de la reducción del sueldo del presidente o de la reducción del sueldo de los funcionarios, que ciertamente genera un marco de divisas importante, aunque también un marco de recursos importantes, aunque también una reducción impositiva. Lo cierto es que Andrés Manuel está muy inteligentemente recomponiendo el modelo económico y político del país desde el único órgano que todavía se puede conducir con cierta lógica, que es la administración pública central. Va a recibir un país muy complicado, casi en ruinas, muy ilegítimo en sus instituciones, con una guerra abierta en muchas zonas del país, con enormes riesgos de seguridad, con un incremento enorme del gasto público, con decisiones políticas muy erradas en los últimos momentos de la administración, con los partidos que habían gobernado prácticamente desaparecidos. Un José Antonio Meade que obtuvo 16 puntos, no pudo obtener menos. Y esto no es bueno para la política, porque la debilidad institucional termina impactando al jefe del Estado. Entonces tiene un reto enorme, que es asentar la legitimidad y tomar medidas que sean más o menos inmediatas y que permitan demostrar que el nuevo rumbo del país va a ser eficiente. Andrés Manuel tiene que dispersar de mejor manera el dinero, tiene que gastar en cosas menos superfluas y más sustantivas, y tiene que detonar una economía de clase media que permita que el ambiente en el país permita al Estado tomar medidas duras en temas que tendrá que hacerlo, como migración y seguridad, que son los temas propiamente de la política, para los que Andrés Manuel tendrá que tener canicas en este nuevo juego que se inicia con su toma de posesión. Y justo retomando esta parte que comentas, Juan Iván, yo creo que el reto que tiene Andrés Manuel delante de sí es muy grande. Tiene problemas estructurales que ya están sobre la mesa, que ya están sobre su agenda, pero que no va a ser fácil resolverlos, y que él entiende que también debe atender desde la raíz para tener una autoridad con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ese parece ser uno de los planteamientos centrales de Andrés Manuel.